la importancia de la fe. Usted sabe que el cristiano es desafiado a vivir en fe, porque desde el momento que se convierte aún de inicio para poder entregar su corazón a Cristo, su vida empieza con fe. Pero esa es la fe general. ¿Por qué general? Porque la fe se puede clasificar de muchas maneras según los teólogos. Está la fe para salvación, que esa es la fe en un sentido general, que todos los cristianos nacidos de nuevo en el Evangelio entramos. Y en un sentido general, todos venimos, hermanos, a recibir esa fe que escuchamos a través de la palabra de Dios. Porque la fe del cristiano viene a través de oír, de escuchar la palabra de Dios. Hay muchos teólogos que han considerado de que Dios ha puesto algún grado de fe en las personas. ¿Por qué, pastor? Porque hay personas que en algún momento depositan su fe a creer en un ídolo. Entonces, pastor, ¿y qué significa eso? Hay unos que creen en personas, pero nosotros los cristianos entendemos que la fe para salvación no es la fe para recibir un milagro. La fe primera que viene al cristiano es la fe para salvación. Esa fe que dice Romanos capítulo 10 y versículo 17. Veamos qué dice la Biblia. Veamos qué dice la palabra del Señor Jesucristo. Así que la fe es por el oír, y el oír de la novela que sale a las 8. El Señor reprenda al diablo. Dice la Biblia, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe salvífica? La fe en un sentido general para salvación a todos los cristianos es a través de la palabra. Cuando el ser humano escucha la palabra de Dios, la fe que hay en su corazón, que ya la tiene, pero no es fe para salvación, es la fe que se activa. Pero es la fe que hace que la palabra de Dios produzca dentro del corazón del cristiano. En la Biblia también aparece la fe como don. Está en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 9. Aparece también la fe como don. Aparece también, hermanos, la fe no solo como don, sino aparece la fe también clasificada como la fe para poder recibir bendiciones o cosas económicas o físicas. ¿Qué dice la Biblia referente a todo eso? Vamos a ir explicando poco a poco porque los puedo confundir en este momento. Están aquí los hermanos. La Biblia dice, hermanos, que los discípulos habían visto al Señor hacer una reprensión de un demonio que estaba en un muchacho, y que el demonio, cuando miró a Jesús, lo revolcaba o se revolcaba. Entonces el Señor lo que hizo fue simplemente reprenderlo. Y reprendió el demonio que estaba en aquel muchacho lunático. Dice la Biblia que ese demonio que había poseído a ese joven, muchas veces lo echaba al fuego, otras veces lo echaba al agua y lo quería matar. Era un demonio de posesión lunática. Los discípulos habían batallado con ese joven y no habían podido sacar el demonio que estaba en la vida de este muchacho. Claro, porque ellos estaban empezando en su nueva vida en Cristo. Entonces ellos no tenían experiencia cómo bregar con los demonios. Ya les había dado autoridad para echarlos afuera, pero este demonio los había resistido a ellos. Entonces los discípulos, hermanos, viendo que no podían, le han traído a Jesús al muchacho para que Jesús lo sane. Y Jesús le reprende el demonio que había en él.
Entonces, cuando el muchacho queda libre del demonio que lo poseía, de ese demonio lunático. Hay muchas personas que tienen demonios lunáticos. Sí, que de repente, no siempre, pero de repente por tiempos, ese demonio los perturba. Ese demonio no los deja estar tranquilos. Están unos días tranquilos, pero como el demonio lunático está allí, a cada rato de repente lo vuelve a atormentar. Pero aquí entonces los discípulos, cuando no lo pueden sacar, y el padre de familia y los discípulos le traen a Jesús, el muchacho, dice la Biblia que Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. ¿Y qué dice la Escritura? Y entonces Jesús aparte dijo, los discípulos vinieron y se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar este demonio? Lo estoy parafraseando. Él les dijo rápidamente, ustedes no pudieron echarlo afuera por su poca fe. Porque nosotros necesitamos ejercitar y hacer que nuestra fe crezca. ¿Cómo puede crecer nuestra fe, pastor, en los cristianos? Miren el ejemplo práctico que pone Jesús acerca de la fe. Os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Qué es un grano de mostaza? Es una semilla muy minuciosa, pequeñita, muy diminuta. Esa, hermanos, es una semilla que apenas se mira en la palma de la mano. No se puede ver. Pero en ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? Aleluya, vengan dos hermanas, ayúdenme con esta hermanita aquí, para mientras predicamos esta palabra. Ya vamos a orar por ella. Levante la mano la iglesia y gloria a Dios. Alaba lo que Él pide, porque la palabra hay que predicarla. Cuando la palabra se está predicando, hermanos, todos tienen que estar en sujeción. Alaba lo que Él pide. Entonces, en este momento, la Biblia dice y está escrito, por vuestra poca fe. Miren que el Señor rechaza la poca fe en el corazón del cristiano. Porque nosotros tenemos, hermanos, que como pueblo de Dios, ya que tenemos la fe para salvación, tenemos que hacer que la fe en nuestro corazón crezca. ¿Cómo va a crecer esa fe? Entre más cerca estamos del Señor y de su palabra, escuchándola, nuestra fe tiene que ir aumentando. Nuestra fe tiene que ir creciendo. Alaba lo que Él pide. Por eso el ejemplo práctico que el Señor pone, una fe en un sentido literal, en comparativamente hablando, diminuta. La semilla del grano de mostaza es una semilla diminuta, pequeñita. O sea que no importa la cantidad de fe, claro que sí. Pero la Biblia dice, hermanos, que comparativamente hablando, que la fe puede crecer hasta como un grano de mostaza y demuestra que esa es una fe que no es tan grande físicamente hablando, pero es una fe que tiene una confianza segura en el poder de Dios. Levante las manos y alábalo, pues dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios en este momento. Por eso es que el apóstol San Pablo, cuando habla de la fe, la encuentra en Efesios 2:8, cuando dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y luego dice, y no de nosotros, sino que es don de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Que tanto la fe como la salvación fue otorgada por el Dios del cielo al corazón nuestro. Dale un aplauso de gloria al Señor. Hermanos, imagínense que el Señor le dice a ellos, si tuvieres fe como un granito de mostaza, que es diminuto, que es pequeño, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, dijo el Señor, y nada será imposible.
Porque un cristiano que se aferra, que se agarra de la mano de Dios, y miren que cuando somos cristianos de fe, voy a explicar algo, no es que nosotros somos irresponsables con la realidad que estamos viviendo, no, pues la enfermedad está ahí, el diagnóstico está ahí. Yo no estoy omitiendo de que no somos realistas con lo que yo estoy hablando, pero estoy hablando de una fe direccionada totalmente en creerle al poder de Dios, aún sobre la realidad y sobre los efectos que yo estoy viviendo. Hermano, la fe no es irresponsabilidad nuestra, no. La fe es confianza segura en un Dios que para el mundo es imaginario, que para el mundo es un Dios que simplemente existe de oídas. No, para nosotros es un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Levante las manos al cielo. Por eso es que la fe en Dios no es una irresponsabilidad nuestra, no. Porque hay gente que dice: pastor, yo sigo enfermo. Pastor, todavía tengo los efectos en mi cuerpo. Pastor, el diagnóstico no baja, es el mismo. Pastor, ¿y qué hago? Pero yo he decidido direccionadamente depositarme en las manos de Dios. ¿Eso será irresponsabilidad? No, eso es confianza segura. Que si Dios no me sana hoy, me va a sanar mañana. Y si no me sana mañana, me va a dar fuerza para seguir hacia adelante. Pero no es que estoy siendo irresponsable con mi vida física. No, le he puesto en las manos del mejor médico, del mejor doctor. Alaba lo que él vive. Porque la fe diminuta que aparece, parece que es pequeña, pero ese es el grado de fe más grande que hay en el cristiano. Esa es la fe que no es grande en un sentido literal, pero es una fe que confía totalmente segura en las manos y en la palabra de Dios, y que Dios lo puede hacer. Alaba lo que él vive. Ejercite la fe. Siga creyendo. Siga acercándose más a Dios en la oración. Siga acercándose más a Dios por la palabra. Siga acercándose más a Dios para oír el culto, para estar en la alabanza. Siga acercándose más a Dios para escuchar su palabra. Porque la fe tiene que crecer cuando escuchamos la palabra. Pastor, el diagnóstico sigue allí, pero yo sigo depositado en las manos de Dios. Pastor, ahí están todos los rayos X, dicen que estoy enfermo, pero yo le sigo creyendo a las manos poderosas de Dios a través de su palabra. Y que la fe, hermanos, que Cristo habla aquí, es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que hace que lo imposible se vuelva posible. Si tuvieras fe, dijo, como un granito de mostaza, dirías a esta montaña, aquí dijo el Señor, apártate y pásate y muévete, levanta las manos al cielo. Alaba lo que él vive. Y dice, y esa montaña se moverá y nada os será imposible. O sea que la fe radicalmente en confianza total y absoluta en Dios mueve montañas. Esto es lo que no entienden los médicos inteligentes que trabajan, hermanos, con cámaras microscópicas para poder detectar enfermedades crónicas. Esto es lo que no entienden. Cuando un cáncer terminal te desaparece de un cuerpo, ellos le dan otro nombre. Ellos dicen, tuviste suerte. Mentira, el Señor reprenda al diablo, malo, no suerte. Ellos dicen, no, es que no te tocaba, porque ellos nunca les van a dar la gloria al que gloria merece. Pero esa oración que se hizo el domingo, esa oración que se hizo en la iglesia, esa oración que los hermanos de intercesión hicieron en la oración de madrugada, esa oración que hizo el hermano cuando me visitó, hermanos amados, aleluya, me sacó el cáncer que llevaba adentro. Esa oración que yo estaba pasando necesidad física, económica, esa oración hizo que mi fe se activara y yo recibí la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque yo seguí creyendo que Dios lo podía hacer. Alaba lo que él vive si estás aquí todavía. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Compartan esta prédica, los que nos siguen por las redes sociales, compártala. A donde quiera que usted la quiera compartir, compártala en su muro de Facebook, en Instagram, donde usted la quiera compartir.
En Facebook, yo no tengo Instagram, pero usted comparte donde usted quiera compartirla. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Cristo vive. Miren cómo la fe, hermanos, para sanidad también aparece en la Biblia. Porque no solo aparece la fe para salvación, sino aparece también la fe para sanidad. A veces Dios dice, ahora mi hijo está listo para el milagro. Este día, este arruinado, dice el Señor, vino con fe en su corazón y ahora se ha depositado en una fe segura. Él está seguro que hoy es el día de tu milagro. Hermanos, porque el Señor le dijo a sus discípulos, por vuestra poca fe, porque a veces así lo dice a nosotros. Hermanos amados, aunque se esté cayendo el techo de tu casa, aunque se esté cayendo y desbaratando la salud, tú sigues depositado en las manos de Dios. Sigue que tu fe va a crecer. Porque la fe en el proceso que estás pasando, tu fe se va a debilitar un poco, te va a llegar el desánimo. Pero la fe en Dios se va a fortalecer. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento vas a creer que lo imposible se va a hacer posible. Levanta las manos y alaba. Miren lo que dice Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Todos los hermanos. Y el versículo 28 y 29, hasta ahí vamos a leer, porque si no puedo leer todo, necesito más tiempo. Dice el 9, dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Ahí está, termina la oración, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Él no puede hacer más allá de lo que yo creo. Porque Él dice, conforme a vuestra fe sea hecho. Eso es para el cristiano de fe que está escuchando la palabra. Él no puede hacer más allá de lo que yo intento creer o de lo que yo, hermanos, no estoy creyendo. Pero si yo digo, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Conforme a vuestra fe sea hecho. Conforme a vuestra fe vas a recibir tu milagro. Conforme a la fe que tienes en el corazón, pastor, pero es que hay hermanos que me vienen diciendo cosas negativas. ¿Vas a creer lo que dicen ellos o vas a creer lo que dice la palabra de Dios? Es que no puede hacer más allá de lo que hay en mi corazón, pero digo, conforme a vuestra fe será hecho. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Y dale aplausos de gloria a Dios. Cristo vive. ¿Usted cree que los discípulos en algún momento no le dijeron al Señor que necesitaban que aumentara su fe? Porque hay veces hay que ser honestos como pastores, como predicadores de la palabra. Y usted como un fiel seguidor de Cristo también que me sigue, hay momentos en la vida que decaemos espiritualmente. Por más espiritual que usted se la lleve y yo me la lleve, hay momentos en que sentimos que no podemos levantarnos. Por eso es menester hacer una petición sincera al Señor. Esa petición que hicieron los apóstoles, que le hicieron los discípulos al Señor, cuando ellos se sentían abrumados, cuando la fe les faltaba, cuando sentían que no podían más seguir adelante. Eso es lo que necesitamos todos los cristianos. Veamos que dice Lucas capítulo 17 y versículo 5. No, es que hay veces andamos en las alturas. Hay veces andamos volando. O hay veces es pura pantalleta que estamos volando. Hay veces es pura mentira. Para que los hermanos no digan que andamos medios caídos. Pero Dios conoce nuestro corazón. Él sabe cómo está nuestra vida. Él sabe. A Dios no lo podemos engañar. Amén. Miren lo que dice la Biblia. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Porque la fe se está bajando. Y a veces necesitamos hacer esa oración sincera. Señor, auméntame la fe. Siento que la enfermedad me vence.
Siento que el problema me está derrotando. Siento que ya no puedo, Señor. En esos momentos íntimos, cuando entras al cuarto de oración, que nadie te perturbe. Que le puedas decir al Señor: Señor, usted me conoce mejor que yo mismo. Usted sabe, conoce todo mi andar y mi reposo. No ha salido la palabra en mi boca, pero usted sabe lo que yo estoy viviendo. Los hermanos me miran que estoy parado en la roca, pero solo usted sabe lo que yo estoy debilitando. En ese momento hay que hacer esa oración sincera. Dijeron: aumentanos la fe. Verso que sigue. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe. Fe es una palabra que se encuentra en la Biblia, que simplemente significa confianza segura en alguien, pues ese alguien es Dios. ¿Qué dice la Escritura? Como un grano de mostaza. Podría decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? El sicómoro era un árbol que tenía una cepa súper grandísima, y a donde lo plantaban, a donde se nacía, se profundizaba tanto que era imposible sacarlo hasta con máquinas. Entonces el Señor dice: pero la fe que está verdaderamente posesionada en las manos de Dios, el Señor dice que mueve lo imposible. Porque lo único que puede mover lo imposible es la mano poderosa de Dios. El único que puede mover lo imposible es la mano poderosa de Dios a través de nuestra fe. Nos depositamos en sus manos. Señor, yo no voy a morir de este cáncer, yo voy a creer que tú me sanas. Señor, yo no voy a morirme de esta necesidad económica, mas si usted ha sido fiel a Dios. Pero si usted no ha sido fiel a Dios, usted no tiene carácter para pedirle a Dios algo. Sí, porque, hermanos, cuando hay corte de personal y a quien votan es al que no diezma siendo cristiano. Y la gente dice: no hable de eso, pastor, te lo voy a hablar y te lo voy a recriminar en la cara. Y cuando hay corte de personal, a ti te sacan, pues. ¿Por qué? Porque tú no has guardado en el mejor depósito del cielo. Alaba lo que él vive. No se enoje, sonría. Sonríase, pues no se enoje con el pastor Iván. Sonríase y gócese en la palabra. Alaba lo que él vive, levante las manos al cielo. Pero el cristiano de fe, hermanos, hasta aprendido a diezmar, no porque se lo exigen, sino porque Dios en su palabra lo dice. Y si Dios en su palabra, yo aquí no le exijo a nadie el diezmo. Aquí el diezmo, quien te lo dice y te lo reclama, es la palabra bendita de Dios, es el Dios al que tú sirves. Así que usted no se sienta que el pastor lo anda presionado y lo agarra del cuello. No, es Dios el que reclama, y el cristiano de fe diezma por convicción. Diezma porque la palabra lo dice. Alaba lo que él pide. Y no diezmo por una exigencia legalista del pastor. Diezmo porque la palabra de Dios lo dice, por convicción. Y porque tengo fe, yo creo que cuando lo pongo en las manos de Dios, en las manos de Dios, mi economía está segura. Esto no le gusta al diablo por las redes sociales. Algunos se van a reventar por ahí, que no importa que se reviente. Pero esto no le gusta al diablo cuando se predican esos temas. Usted le puede poner 1000 caretas que usted quiera. Pastor, estoy pasando una prueba por ladrón, pues. Hay veces no es prueba, hay veces es por ladronismo que has hecho. Y le has robado no al hombre, le has robado a Dios, pues. Alaba lo que él vive. Si le mira una cara de ladrones a algunos. Así que no se queje, quéjese con el que a usted le debe. Y dígale: Señor, te voy a ser fiel y leal. Y porque en tu palabra está que yo no diezmo porque me reciben, sino porque tengo fe y convicción en tu palabra. ¿Qué dice la Biblia de la fe? Están aquí los hermanos. Que él puede mover, dice, y le dirán a este sicómoro: quítate de aquí y arráigate o desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería.
Eso es lo imposible que mueve nuestra fe, es que mueve la mano benéfica poderosa de Dios, y la mano poderosa de Dios mueve el mundo. Si Él tiene que detener el mundo para bendecirte, pues lo va a detener. Si Él tiene que detener el eje giratorio de la tierra, lo va a detener para bendecir nuestras vidas. Si Él va a tener que detener las estaciones y todo lo que está haciendo para bendecir a su pueblo, para mover montañas, el Señor lo va a hacer. Alaba lo que Él vive. Están aquí los hermanos. ¿A cuántos se les fue el gozo ya? Veamos qué dice la palabra del Señor si están aquí todavía. Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Vamos a tocar mucho porque el capítulo 11 resalta mucho lo que es la fe más que a las personas. Hermanos, en la Biblia vieron hombres que fueron grandes, pero no porque ellos físicamente lo fueron, sino por la fe que depositaron en las manos y en el Dios que ellos servían. Miren, si ustedes leen Hebreos capítulo 11 y usted que me sigue por las redes sociales, se da cuenta que antes que al hombre dice por la fe fulano, por la fe fulano, por la fe fulano, por la fe fulano, porque era la fe que ellos tenían en Dios, que es que los hizo a ellos grandes delante de esta humanidad y no por sus propias fuerzas. Y no por sus grandes conocimientos, sino por la fe que depositaron en las manos de Dios y de los hombres de fe. Se escriben cosas grandiosas. Veamos qué dice la Biblia. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Pastor, yo no puedo albergar la fe físicamente porque no es tocable. La fe es creíble. La fe, hermanos, es segura, como dice la Escritura. Es la fe la certeza, confianza segura de lo que se espera. Y es la convicción de lo que yo no veo, porque no lo veo, pero cuando tengo la fe depositada en las manos de Dios, la poseo. Porque esa fe yo no la toco, pero es la fe que yo poseo dentro de mi corazón. Y yo sé que si sirvo a un Dios que es real y verdadero, de hambre no me voy a morir. Tampoco Dios me va a desamparar en estos momentos de crisis que dicen los expertos que ha empezado lo que llaman ellos el tiempo de crisis que viene. Levanta las manos al cielo. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Los expertos le llaman la recesión, como ellos le llamen. Nosotros le llamamos al mal tiempo. El Dios de nosotros hace que la lluvia caiga y que el sol salga para buenos y malos. El Dios de nosotros siempre va a proveer. Levanta las manos al cielo. Aún en los tiempos de hambruna, nuestra fe nos dice que nuestro Dios es una fuente inagotable que nunca va a dejar de, aleluya, de producir bendición para sus hijos. Cuando la mujer llegue y te diga, ¿y cómo vamos a hacer viejos de aquí en adelante? Puro huevito vamos a comer. Ahí dile ese momento, mujer, Él proveyó codornices para Israel en el desierto. Él proveyó pan, no solo un día, 40 años comieron pan en el desierto. Alaba lo que Él vive. El pan bajaba, dice la Biblia, cuando caía el rocío por la mañana, bajaba, hermanos, en ese momento el pan que dice que era como semilla de culantro. Israel comía pan del cielo. Israel disfrutaba el pan del cielo, no solamente un día, ni 2 meses, ni 3 meses, 40 años comieron pan en el desierto. Y Dios proveyó pan para sus hijos. ¿Y por qué Dios no va a proveer pan para los hijos que hoy tiene aquí en la iglesia y que tiene alrededor del mundo? Levanten las manos y alaben. Hermanos, si nosotros venimos del mundo y sabemos lo que es vivir en el mundo. Yo me acuerdo que conmigo trabajaban 6 muchachos de origen hondureño.
Todos los lunes llegaban de goma y había que ayudarles y darles y prestarles para comprar café. Porque no había. Todo el fin de semana se lo habían desbaratado. El cheque que le habían entregado el viernes. Porque esa es la vida miserable que nos da el diablo allá afuera. Esa es la vida miserable que Satanás nos ofrece y a la gente le gusta vivir allá. Pero cuando venimos a Cristo, aprendemos a vivir por fe. Porque ahora el salario o el trabajo que el Señor nos ha permitido hacer, ya no lo destruimos, ya no lo desbaratamos, guardamos un poco, levante las manos al cielo. Y cuando no tenemos, el Señor es nuestro proveedor, porque nuestro Dios nunca falla. El empleador te dice: ya no tengo trabajo para usted, aunque sea el mejor trabajador de la compañía. Pero el Dios del cielo dice que no paga los viernes ni paga los sábados, pero nuestro Dios siempre paga. Dios no paga los viernes, no paga los sábados, pero nuestro Dios siempre paga. Eso es lo maravilloso de Dios, que hay que servir al mejor empleador que hay, y es nuestro Dios, que no paga los viernes ni los sábados, pero siempre paga. Por eso dice la Biblia, verso que sigue, que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuántos hombres en la Biblia tenemos que hicieron grandes, hermanos, cosas maravillosas, extraordinarias para Dios? Pero no fueron ellos, es la fe que ellos tenían en Dios. Por eso aquí se da una lista desde el inicio, que Dios en este pasaje no resalta a David, no resalta a Abraham, no resalta a los hombres más grandes de fe, resalta la fe que ellos tenían. Miren, estudiamos bien el capítulo 11. Aquí se habla de lo grande que fue Abraham, pero lo grande que lo hizo Abraham fue la fe que depositó en el poder y en la autoridad del Dios al que él servía. Veamos qué sigue diciendo la Biblia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Díganme, ¿hay algún plano que registre, que algún inteligente de esta tierra tenga? ¿Algún ingeniero, hermanos, que tenga en sus manos el plano del mundo que lo demuestre? No hay ninguno. Todo building tiene su plano. Todo país o ciudad tiene su plano. Pero el mundo no tiene su plano. Porque no hay un plano que se haya elaborado humanamente, físicamente, para decir: este es el mundo con todas sus esquinas y con todo lo que tiene sus inmuebles dentro de él. No dice nada. Pero la Biblia dice que hay unas manos creadoras de Dios, hermanos, y que a través de la palabra lo hemos creído, que Dios lo hizo. Pobrecito el ateo, hijo del diablo, que se lo lleva el diablo creyendo que él viene del mono y que viene de la teoría de la evolución llamado de Charles Darwin. Pobrecito el pobre, porque es más difícil creer eso que creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que este mundo estaba desordenado y Dios, dice la Biblia, que por la palabra de Dios, dice la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra, dice el Génesis. Empezó a crear la luz. Empezó a crear Dios, y al desorden que había, Dios le puso orden. ¿Por qué no creer que este mundo lo hizo las manos poderosas y maravillosas de Dios? Y que por esas manos maravillosas este mundo existe y Él le da existencia. El hombre no viene de la evolución, no es de una chispita que salió allá de una explosión, no. El hombre viene de las manos maravillosas de Dios, y este mundo lo hizo el Dios del cielo con el poder de su palabra. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? ¿Por qué piensan ustedes que este mundo no se destruye? ¿Por qué piensan ustedes que este mundo siempre sigue su curso? Que la lumbrera mayor no se junta con la menor, y que cada uno de los seres inanimados trabajan en su propio sistema como Dios lo hizo, como Dios lo estableció.
Y que el eje giratorio de la Tierra, que los expertos hoy han descubierto desde hace un medio siglo atrás, descubrieron que la Tierra tiene un eje giratorio y que la Tierra siempre está dando vuelta. ¿Quién le dio esa capacidad al mundo para que funcione? El Dios que hace que todas las cosas funcionen. ¿Y quién te ha enseñado a ti la bendita y poderosa palabra de Dios? Porque mientras tengamos la palabra de Dios, podemos estar hundidos, podemos estar profundamente hundiéndonos. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es un Dios verdadero, que nuestro Dios no es un mito. Aunque yo me esté hundiendo, yo sé que mi Redentor me va a levantar aún hundiendo, me levanta las manos al cielo y su mano poderosa me va a dar vida, y su mano poderosa me va a sacar del problema. ¿Por qué? Porque me he aferrado en mi confianza, en mi fe, que aunque otros se deserten, que aunque otros ya no quieran creer, yo sigo creyendo que la sanidad mía está en sus manos. Y que el milagro que estoy esperando está en sus manos. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Dale aplauso de glorias. Mira lo que dice el verso 4 que sigue. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¿Quién puede demostrar eso? El Dios del cielo. Porque cuando Abel, el primero que aparece en la Biblia, hermanos, y su hermano Caín ofreciendo ofrendas a Dios. ¿Por qué? Lo hicieron con fe. Abel era un hombre obediente a Dios, no le importaba otra cosa que obedecer a Dios. Y esa fe radical, verdadera, genuina que tenía, hizo que aún después de muerto, cuando Caín le quitó la vida derramando su sangre de una manera cobarde, cuando le enfrenta a Dios le dice, tú te puedes olvidar de Abel, pero yo no me he olvidado. Tú lo mataste. ¿Por qué mataste a tu hermano Abel? Lo estoy parafraseando. Entonces él le dijo, ¿a dónde está tu hermano Abel? Y él dijo que soy guarda yo de mi hermano. Le dijo que acaso la sangre de tu hermano no clama a mí aún desde la tierra. ¿Qué le está diciendo Dios? Tú te olvidaste y lo mataste, pero yo no me he olvidado de Abel. Le dice la traducción, levanta las manos al cielo, porque todavía su sangre clama a mí, porque la ofrenda que había entregado a Dios, esa misma ofrenda por fe, seguía hablando por Abel, porque había tocado el corazón de Dios. La obediencia del cristiano toca el corazón de Dios. Mira, no importa quién se desmaye en la fe, no importa quién no quiera continuar este camino de la fe o esta travesía de la fe, nosotros seguimos agarrando las manceras. Nosotros seguimos agarrándonos del cuerno del altar. Hermanos, si hay alguien que no quiere venir a la oración, aquí tenemos gente que pide oración por todo, pero cuando hay ayuno no vienen los haraganes a buscar a Dios. Aquí hay gente que pide oración a Dios, hermanos, oren por mí, tengo esta necesidad, y cuando empezó el culto, está medio culto, vienen apareciendo. ¿Usted cree que son cristianos de fe? No, hombre, estos son cristianos de carga. Levanta las manos al cielo. Porque el cristiano de fe, aunque otros no quieran volver al altar, él tiene que llegar al altar. Aunque otros no quieran, hermanos, ir a la oración, ellos tienen que ir a la oración. Porque la fe que tienen en Dios es una fe genuina. No es una fe vaga, es una fe genuina. Es una fe que está depositada en las manos de Dios. Esa ofrenda de Abel, aún muerto, todavía seguía hablando por él. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? No, pastor, que yo no llego porque estoy enfermo. Y tú piensas que nosotros en algún momento no estamos enfermos. Y tú piensas que en algún momento, yo digo que el cristiano enfermo, cuando está aquí orando aún con enfermedad, está creyendo que Dios lo puede sanar. Y si no lo sana, la fe de él sigue creciendo. La fe de él sigue aumentando. Porque aunque no mire el milagro, todavía sigue esperando. Levanta las manos al cielo. Pastor, venga a orar por mí a la casa. Le digo, tráiganlo a la iglesia. No, pastor,
no, tráiganlo a la iglesia. Ustedes lo llevan al médico, no les importa que él tiene que levantarlo y llevarlo, ¿verdad que sí? Porque no lo llevan a la iglesia de la misma manera. Y tráiganlo a la iglesia. Alaba lo que él vive, se dan aquí los hermanos. Pero lo que más estoy hablando es que lo que más se exalta en esta prédica y en los héroes de la fe es que la fe de ellos los hizo grandes. Fue la fe en Dios que los hizo grandes. No fueron ellos. Es la fe en Dios que los hizo grandes. Porque la fe en Dios te lleva a hacer desafíos que otros no han hecho. La fe en Dios, hermanos, hay muchos que se murieron con la enfermedad que tú tienes diagnosticada, pero tú todavía sigues vivo y sigues respirando. Usted no puede cuestionar la fe de algún hermano que con enfermedad sigue creyendo. Porque, hermanos, están aquí los hermanos y pueden levantar las manos al cielo. Si alguien te quiere cuestionar la fe, no va a poder. ¿Sabes por qué? Porque con el diagnóstico que tú tienes, hay miles que ya murieron y millones que ya partieron de este mundo, y tú todavía sigues de pie y sigues de pie y sigues vivo. Porque tienes depositada tu fe en el Dios Todopoderoso, y tu Dios Todopoderoso no te va a dejar avergonzado. Los que en Él creen no serán avergonzados. Hermanos, muchos se murieron con el diagnóstico que nosotros hemos recibido, y nosotros por misericordia, porque seguimos depositados en las manos de Dios con una fe radical, firme. Porque no fueron ellos que se hicieron grandes, fue la fe en Dios que los hizo grandes. Alaba lo que Él vive. Verso que sigue. Yo voy a seguir con estas prédicas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. ¿Usted entendió ese texto? Por la fe Enoc, la fe se resalta más que el hombre. No importa, hermano, no importa lo que estás viviendo, no importa los diagnósticos que te han dicho, no importa si te han dado días de vida, todavía el diagnóstico del cielo no te ha llegado. El correo del cielo no te lo ha traído el ángel Gabriel o el Espíritu Santo, todavía no lo ha llevado. No importa lo que te estén diciendo, los médicos ya te quieren matar para poder ganar, levanta las manos al cielo, pero todavía el diagnóstico del cielo sigue. El diagnóstico del cielo todavía no ha llegado. El correo del cielo está en camino. Levanta las manos al cielo. Pastor Ferrer, que dicen que es incurable. Te ha hablado de una fe que mueve montañas. Te ha hablado de una fe que mueve lo imposible posible. Te ha hablado de una fe que el sicómoro tiene que ser sacado y plantado hacia el mar. Esa es la fe que mueve montañas. Yo sé que le estoy predicando a las redes sociales en esta tarde. Levanta las manos al cielo. Le estoy predicando a los hermanos por las redes sociales. Si ustedes estudian el capítulo 11 del libro de la carta del escritor a los hebreos, usted va a encontrar que lo que se resalta es la fe que tenían en Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. En otras palabras, no pasó el proceso de morir físicamente, porque Dios se lo llevó en cuerpo y alma. Y dice la Biblia, pero antes de ser traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. Es que la fe genuina agrada a Dios. Dios se goza con los cristianos de fe. Él reprendió la fe, hermanos, en nosotros, esa fe vaga. Muchas veces el pastor dice, hermano, Dios va a hacer un milagro, oye, por la palabra. Y yo lo voy a creer, no me importa, me voy a parar. Y no me importa cuántas veces yo tengo que ir hasta el altar para que oren por mí. Pero yo voy a buscar el milagro que yo estoy pidiendo. ¿Qué importa lo que me están mirando? ¿Qué importa lo que me están viendo? Si cuando él le dijo a aquel hombre llamado Bartimeo, cuando Bartimeo le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la gente que estaba allí le decía, no te va a oír, no te va a escuchar, pero más gritaba,
pero más se desgalillaba, pero más decía con su grito: Jesús, hijo de David. Y él, deteniéndose, lo mandó a llamar. Los mismos que lo estaban queriendo callar le dijeron: Él te llama, ten confianza, te está llamando. Cuando llega delante del Nazareno, le dijo: ¿qué quieres? Él sabía lo que necesitaba, pero el Nazareno quería que expresara lo que él hablara para que algún otro pueda ser sanado en ese lugar. Él sabía lo que Bartimeo necesitaba, pero él quiso, al preguntarle: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Porque tal vez al fondo de los que estaban viendo por allí se activaba la fe en su corazón y pedía el milagro que necesitaba. ¡Qué tremendo! Yo estoy predicándole a otra gente. Levanta las manos al cielo. Jesús sabía que necesitaba Bartimeo, hijo de Timeo. Él sabía. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Si él sabía que era ciego. Al expresar él que recobre la vista, está diciendo: tal vez algo otro de los que están aquí se manifiesta para recibir el milagro que está necesitando. Cuando usted oye que un hermano testifica: me sanó el Señor de una enfermedad terminal crónica, eso va a activar la fe del que está allí. Usted dígale: Señor, para mí también tiene que haber algo. Señor, para mí también tiene que suceder el milagro. Señor, para mí también tiene que pasar algo en este cuerpo que está grave. Señor, para mí también. Yo así le digo: Señor, mira como hermano fue sanado. Señor, para mí también, por favor. Señor, yo necesito el milagro. Alaba lo que él vive. Si estás aquí todavía. Yo hoy le decía a dos hermanos que llegaron a mi casa, que hay dos hermanos en la iglesia. Le digo que esos hermanos yo no los veo que son tantos de oración, pues no son muchos, pero tienen una fe depositada en Dios, que siempre que van a hacer algo, piden oración. Sí, ellos dicen: ore por mí, pastor, ore por mí que voy a hacer esto, ore por mí. Y cualquiera puede cuestionarlo, yo no los cuestiono, los admiro, porque son cristianos de fe. Y hay otros que estamos aquí, hermanos, que buscamos a Dios con todo, pero a la hora de creerle a Dios por el milagro, ahí estamos batallando y vacilando. No sabemos si ir o quedarnos. Porque la fe también es actuar, la fe también es caminar, la fe también es moverse. La fe no es quedarse estático, la fe es también moverse. Dice la Biblia, hermanos amados, que Enoc, antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Denme unos minutitos, acuérdense que empezamos un poquito más tarde. Sí, porque siempre ahí están viendo el reloj, les pasa la mina del pastor Iván. Alaba lo que él vive. Yo le dije que no voy a terminar esta prédica de la fe, voy a hablar de la fe por lo menos un tiempo. Los cristianos necesitamos hacer que la fe de Dios en nuestro corazón crezca. Todos lo necesitamos, todos. Porque Cristo siempre, hermanos, el Señor siempre reprendió la poca fe. Alaba lo que él dice. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Levántele las manos y alábelo. Mira el texto que te quiero dar ahora mismo. Marcos capítulo 4. Aleluya. Miren lo que dice Marcos capítulo 4 y versículo 39. Veamos qué dice la palabra del Señor allá arriba. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué quiere decir la palabra bonanza? Se puso inquietud. Lo turbulento que estaba, turbulento y turbulentoso, estaba terrible aquel ambiente. Una vez que él le habló y le dijo con la palabra de autoridad que tiene el Hijo de Dios, él puede llamar al problema que tú tienes y ponerle quietud. Él puede ponerle a la desesperación que tienes ahora, porque lo estás haciendo con tu fuerza física.
No está dejando que lo haga la mano de Dios. Deposítate en las manos de Dios y dile: yo no me voy a mover físicamente, pero se va a mover mi fe, Señor. Mi fe va a mover tu mano. Mi fe va a mover tu favor. Mi fe va a mover tu presencia. Mi fe va a mover el poder y la autoridad que hay en ti. Mi fe, Señor, va a mover el milagro. Yo ya no voy a hacer nada físicamente, me voy a quedar quieto. Él dijo: estáos quietos, dijo Moisés, y ve la salvación que va a hacer Jehová con vosotros hoy. Hay momentos en que Dios quiere que nos quedemos tranquilos, solamente depositados en las manos de Él, para Él hacer el milagro que Él va a hacer. Porque vamos a arruinar el asunto. Entonces le dijo al viento, reprendiéndolo, y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados, como no tenéis fe? El cristiano de fe se nota. El cristiano de fe es innegable su testimonio de fe. Todos andan desesperados. Todos andan para allá, todos andan para acá, todos andan para allá. El cristiano de fe dice: mi Dios va a proveer. El cristiano de fe le dice: tranquila, mujer, Dios va a abrir las puertas de aleluya que están cerradas. Y cuando Dios abre las puertas, no hay diablo que las pueda cerrar. Aleluya, tranquilo que Dios va a hacer el milagro. Yo no sé dónde. Mardoqueo dijo: respiro y liberación vendrá de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre pereceréis para siempre. Levanta las manos al cielo. Le dijo a Esther: si tú actúas, entonces está bien, pero si no actúas, viene respiro y liberación de otro lugar. Los hombres de fe saben que Dios no se va a quedar allí, Dios se va a mover. La mano de Dios se va a mover. El milagro yo lo voy a ver. El milagro lo voy a tener en mis brazos. Levanta las manos al cielo. El milagro va a llegar porque Dios se va a mover. Porque lo que más se resalta es la fe que hay en el corazón del cristiano. Están aquí los hermanos. Alaba lo que Él pide. Hay veces Dios tiene que ponerle quietud a la tormenta que estamos viviendo. Pastor, me voy a morir, decía un hermano. Te enterramos, pues tranquilo, te vas para el cielo. Y mejor en el cielo que estar aquí luchando. Sí, tranquilo. Pastor, y si Dios me llama a su presencia, pues te va a llamar, chulada, y te vas. Y vas para el cielo. ¿Y quién dijo miedo? Si el cielo nos espera a todos, un día vamos a llegar allá arriba. Alaba lo que vive. Cristo vive. Mira lo que dice la Biblia. Vamos al capítulo 11 del libro de los Hebreos, o de la carta a los Hebreos, es la palabra correcta. Están aquí los hermanos. Pueden darle gloria a Dios. Ya estoy terminando. Denme 3-4 minutitos y vamos a cocinar este arroz, y le vamos a poner cubito también, para que salga y tenga sabor. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Un hermano aquí dice: sin café. No, sin fe es imposible agradar a Dios. Es que Dios no se agrada porque oramos bonito. No se agrada porque somos de una familia pudiente. No se agrada porque tenemos, hermano, muchos estudios teológicos. Dios no se agrada por mucho intelecto. Dios no se agrada porque tengo capacidad física. No, la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es preciso que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué quiere decir, hermano? Que las personas crean que Dios es real y que es galardonador, recompensador de los que lo buscan. Yo tengo que estar definido que Dios existe. Crea que le hay, es que no estoy dudando. Dios existe. Mi Dios es real. Mi Dios no es un mito. Los religiosos tienen que cargar a su Diosito. El Dios de nosotros lo mueve la fe en él, la fe depositada en el poder de su nombre. La fe en aquel que hizo grande a Abraham. No fue, hermanos amados, el nombre de Abraham, sino la fe que tenía depositada en Dios. Aleluya.
Es imposible agradar a Dios. ¿Cuánto nosotros creemos en Dios? ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios? Sí, porque el cristiano de fe, no me malinterprete. Yo le digo que no haga nada, me refiero que hay momentos de quietud que hay que esperar que Dios se mueva. Pero no es porque no tengo que orar, no porque no tengo que ayunar, no porque no tengo que venir al culto, no porque me está malinterpretando por ahí algún pago espiritual. No, que puedo llegar cuando el culto empezó ya después de medio culto, mentira del diablo. Y cuando tienes necesidad y te estás jugando, ahí estás pidiendo oración, pero tus acciones demuestran lo contrario. Mucho cuidado. Esa es una fe vaga la que tú estás viviendo. Porque el cristiano de fe no lo tienen que traer con un aguijón, no, él viene por sí solo. Pero hay unos que un aguijón los tiene que traer a la iglesia para firmarlos. Yo he dicho que hay cristianos, hermanos, que Dios los trae simplemente por amor, pero hay otros que Dios los trae por rigor. Y cuando vienen por rigor, hermanos, vienen pidiendo ayuno, oración, culto, todo el tiempo. Pero es que un aguijón los está martillando. Hace un tiempo no tenían problemas de nada. Eran cristianos cometas. Venían a la iglesia cuando les da la regalada gana. Pero cuando empieza el aguijón a apretarlo, y dice el proverbio que el buey con el aguijón tira buen surco, entonces Dios lo tiene que llevar con el aguijón para que pueda arar bien y tirar buen surco. ¿Cuánto levanta las manos al cielo? Hay gente que el aguijón lo trae para ser mejor cristiano. Fue al médico y el médico le dice: las linternas, una de ellas tiene catarata crónica, hijo. No, ya no puedo leer. Sí, pues porque pasaba en el Facebook metido todo el tiempo. Pero ahora Dios le dice: tienes que llegar a mi casa. Ahí viene, mire, buscando ayuno y oración, y la fe que tenía vaga se le vuelve una fe firme, una fe de bendición, porque ahora sí depende más de las manos de Dios. ¿Cuánto levanta las manos al cielo? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que se acerca a Dios crea que le hay. Verso 7, ahí cierro. Por la fe Noé se da cuenta que lo que más resalta a Dios es la fe. La fe que tenía Noé. Mira, a usted no le importa, hermano, se lo voy a volver a repetir 1,000 veces en esta prédica. A usted no le importa quién le traiga negatividad, no lo oigas. Porque Noé es el prototipo de cristiano que hizo el arca en medio de un mundo salvaje de asesinos y criminales. Pero aquel hombre, con la fe que tenía, no le importaba a él y sus hijos ocupados en lo que Dios nos había puesto. Pero los criminales, según dicen los expertos, llegaban y le decían: pobrecito, qué locura la que estás haciendo. Y Noé decía: no me importa los crímenes, cuántas muertes y cuántos están los noticieros que están muriendo, miles de personas o cienes matándose unos a otros. Yo sigo construyendo el arca a donde mi familia y mi persona se van a salvar. Hermanos, no es el prototipo que en medio del salvajismo, de la corrupción y de la maldad, como el mundo que estamos viviendo hoy, nosotros seguimos construyendo, pero ya no el arca, sino nuestra vida espiritual para meternos en el arca, porque el arca es Cristo. ¿Cuánto levanta las manos al cielo? Pero Noé seguía avanzando. Por eso dice la Escritura: Noé, cuando fue advertido por Dios, porque una advertencia fue que le dio Dios a Noé. A nosotros nos dice algo Dios, no, que yo tengo que verlo. Yo, para poder hacer algo, dice el Aragán en la iglesia, yo tengo que verlo con mis propios ojos. Y si no, no hago nada. A Noé se le advirtió, dice la Biblia, por acerca de cosas que aún no se veían, porque nunca había llovido. Si la tierra la regaba un rocío que salía de abajo y el que venía del cielo. Y así la tierra producía comida y alimento para que comieran todos. Tenía que regalar varias veces Dios, pero así la hacía producir.
Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Pero dice la Biblia un factor tan importante que demuestra en este texto: con temor preparó el arca. En otras palabras, no se contaminó con el pecado de sus contemporáneos corruptos pecadores. No, hombre, los cristianos de hoy se llaman cristianos de fe. Allá andan celebrando con el mundo hasta las fiestas patronales. Ahí van a las playas de Guagua y se toman fotos de las ruedas. Estos paganos levantan las manos al cielo. Y aquí estamos, dicen los pícaros en aquel lugar, levanta las manos al cielo. Aquí estamos celebrando adoración a un Dios carnaval, a un Dios carne para Baal. Eso es lo que están haciendo los cristianos de este tiempo. Pero este hombre no se contaminó. La palabra temor quiere decir que en su corazón se apartó del mal para servir a Dios. Hoy se predica un Dios medio raro en muchos altares. Sí, porque a la gente se le enseña que Dios lo que mira es el corazón, con minifaldas, peladas las mujeres allí, hermanos celebrando baby showers, despedida de solteros. Hasta los mismos cristianos le llevan bailarinas exóticas. Que el Señor reprenda al diablo. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero Noé con temor preparó el arca en la que su familia se salvase. Y con esa fe, y por esa fe, dice la Biblia, condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que condenó el mundo. Que tanto fue que Dios admiró la vida de Noé que tuvo que sacarlo. Y le trajo castigo y condenación al mundo. Oiga, qué tremendo. Pero lo que más se resalta es la fe que tenía Noé. Y su casa se salvó. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque si hay algo que a Dios lo mueve, no es el grito, grito. A Dios no lo mueve el brinco, brinco. A Dios lo mueve un cristiano de fe. Un cristiano que cree que, aleluya, que si la Biblia dice que Dios tiene que parar el sol, lo va a parar. Porque aquel hombre llamado Josué, cuando iba peleando en Gabaón, le dijo: oh sol, detente en Gabaón, y tu luna detente en Ajalón. Y dice la Biblia que se detuvo el sol y se detuvo la luna, y no se detuvo una hora, se detuvo todo un día completo, para que Dios pudiera hacer y determinar y acabar a todos los enemigos de aquel hombre. Dios va a hacerlo con nosotros en monte de Jehová. En este año Dios lo va a hacer. Estamos orando por un templo, estamos pidiendo por un lugar de adoración, pero este es el tiempo. Vamos a movernos. Si no lo da Dios, entonces somos nosotros el problema, pero vamos a seguir creyéndole. Póngase de pie conmigo. Otro día sigo con esta prédica. Levántele sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Dios es un Dios que se mueve. Dios es un Dios que obra milagros. Sigue creyendo. No te detengas. Sigue creyendo, sigue avanzando. Conforme a tu fe se ha hecho. Conforme a tu fe va a pasar. Conforme a mi fe, Dios lo va a hacer. Porque lo que hizo grande a Noé no fue su nombre, fue la fe que tenía Noé en Dios. Lo que hace grande a los hombres no es, hermanos, el título del titulado, es la fe depositada en el poder de su gracia. Levanta tus manos al cielo. Aleluya. Aquí hay hermanos que estuvieran en silla de ruedas, pero le creyeron a Dios. Aquí hay hermanitas que estuvieran muertas hace años, pero le creyeron a Dios. Y hasta más robustas que la gente sana se miran.